Hola, muy buenas tardes. Desde el Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, damos continuidad a nuestro curso conferencia, que lleva por título México, Historia de dos Imperios. Y en esta ocasión va a tomar la palabra el doctor Humberto Morales Moreno con su conferencia a 160 años de la llegada a México de Maximiliano de Habsburgo. Antes que nada, te damos la bienvenida. El doctor Humberto Morales Moreno, investigador nacional del SNI, CONACYT, coordinador del Centro de Investigación de Historia Económica y Social, Centro de Estudios Estratégicos de la ICGDE, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, presidente del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho, corresponsal en Puebla de la Asociación Mexicana de Historia Económica, presidente del Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial AC, miembro de la Academia Nacional de Historia y Geografía, auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor universitario, miembro del Centro de Estudios de Desarrollo Estratégico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hizo sus estudios en París, en la Sorbona, y de Derecho por el Instituto Universitario de Puebla. Fundador de varias sociedades científicas como la Asociación Mexicana de Historia Económica, del Comité Mexicano de Conservación del Patrimonio Industrial y del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. De los dos últimos es su presidente actual. Bueno, entre sus libros, que son muy numerosos, anotamos Delirios Imperiales, Ecos de la Intervención Francesa en México y Puebla, 1862-1867. Coordinador y con la Embajada de Francia en México. Otro más como coordinador, Puebla en la época de Juárez y el Segundo Imperio, el Colegio de Puebla, México, 2012. Y con William Fowler, el conservadurismo mexicano en el siglo XIX, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, St. Andrews University, México, 1999, con el capítulo Esteban de Antuñano y la República de la Industria, 1835-1910. Y bueno, capítulos en muchos libros, artículos también. Quizá menciono el artículo El estado de sitio y la resistencia republicana en Puebla el 5 de enero, del 5 de enero al 9 de mayo de 1862. Pues vemos que tu producción es muy amplia. Has estado con nosotros ya en otras ocasiones, así que pues sin más, te damos la palabra, Humberto, nuevamente agradeciéndote tu tiempo y tu esfuerzo para llevar a cabo esta segunda conferencia sobre un tema que, como he dicho en otras veces, es un tema muy, muy atractivo en México y constantemente se está revisando la historia del Segundo Imperio. Adelante. Gracias, mi querido Manuel, por tu deferencia. Voy a proyectar no sé si yo la puedo subir o ustedes me la suben, la presentación, la mandé. Usted la puede colocar, doctor. Si yo la puedo colocar. Sí, Mi imagen no se ve, ¿verdad? No. No. A ver, déjame entonces compartir. Déjame ver. Creo que acá la tengo. Vamos a ver. Ahí está, ¿ya se ve? Está abriendo. Ya ¿Está abriendo? ¿Sí? Perfecto. Ya se ve, doctor. ¿Ya se ve? Así es. Ok. Entonces, vamos a ver. Ahora déjame que me ponga yo, porque se me hizo chiquita la imagen. A ver si podemos. En la opción que dice presentación con diapositivas, ahí puede hacer clic y desde el principio para que se amplíe. A ver, reanudar, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Ahí estamos bien? No, solamente se hizo mayor la pantalla. Ahí está ya. Ahí está bien. Sí, ahí está bien. Está, perfecto, ahí está. Perfecto.
Bueno, pues miren, buenas tardes a todas y a todos, y a Manuel Ramos por su gentileza de haberme invitado una vez más, porque efectivamente ya he estado en su casa, ahí en el espléndido Centro de Estudios Históricos de México de la Fundación SLIM, y por supuesto decirles que cuando me invitaron a dar esta, bueno, conferencia y parte de un curso que se está dando sobre dos imperios, cuando me ofrecieron el título de el balance, ¿no?, de los 160 años de la llegada a México de Maximiliano, pues se me hizo un reto un poco especial porque, bueno, hablar de lo que puede ser el legado de la llegada del archiduque a México a esta distancia puede parecer un poco complejo. De hecho, sí lo es, pero he seleccionado algunos temas con la idea de provocar la discusión y sobre todo tratar de actualizar un poco el debate de dónde queda la memoria del archiduque en el México de hoy. Bueno, como ustedes saben, el periodo del 61-67, conocido como la Gran Década Nacional, que además tiene también un correlativo cuando Juan Galindo y Galindo publica su Gran Década Nacional, el texto que él mismo maneja sobre el archiduque Maximiliano, que en la historiografía liberal de la época, pues nunca se le reconoció como emperador de México, sino era el archiduque Maximiliano de Habsburgo, que se hizo pasar por emperador de México, pero que nunca fue reconocido como tal, ni por los liberales republicanos juaristas, ni tampoco por la historiografía liberal. Entonces, esto es importante porque este periodo que va del 61 al 67, pues no solamente fueron cruciales para la supervivencia de este México republicano, sino que prácticamente con el fusilamiento de Maximiliano, Miramón y Mejía, pues se vienen abajo de forma definitiva las posturas monárquicas que existieron en México, pues podríamos decir que desde el Plan de Iguala de 1821. De esta manera que los llamados reaccionarios, entre comillas, que intentaban darle cierta continuidad al antiguo régimen político novohispano, pues prácticamente ven fracasado su intento con el fin de este efímero imperio. Desde la lógica de la intervención francesa en México, podemos decir que la historiografía de la expedición de Mexico, como se le llama en Francia hasta el día de hoy, vamos a ver que sin duda el evento del 5 de mayo fue bastante traumático porque, como lo voy a explicar más adelante, en la historiografía francesa, tanto de la época como la actual, las referencias a lo que fue el fracaso de la Gran Armée el 5 de mayo sigue siendo un tema hasta cierto punto, si no olvidado, sí pasado por alto, para hacer otro tipo de referencias. En esta historiografía de corte francés sobre lo que fue el llamado Segundo Imperio con la intervención francesa del 62 al 67, vamos a ver algunos autores franceses como Jean-David Avenel, en su texto La campaña de Mexique, y otros más que aquí los pongo muy rápido, en el cual lo que uno puede sacar de conclusión de todos estos autores franceses que antes de la intervención del 62 ya habían escrito y ya habían visitado México, pues lo resume muy bien Michel Chevalier, este gran pensador sansimoniano, consejero directo de Napoleón III, que ya asesora al nuevo emperador después del golpe de Estado de 1851, que le va a resumir en su famoso texto, que aquí lo pongo, ¿no? De una manera muy rápida, la expedición de Mexique, que es la versión original de 1862, ¿no? Publicado en la Revue de Le Monde, donde por primera vez Chevalier le explica de manera detallada al emperador por qué es importante la expedición a México, resumiendo toda esta literatura y los viajes, expediciones anteriores, como Bracer de Bourbourg y muchos otros más, e incluso
hasta cierto punto también las observaciones del Barón de Humboldt. De tal manera que la conclusión de Chevalier, que es con la que se va a casar Napoleón cuando va a buscar quién puede ser este famoso príncipe que pudiera gobernar México, es que México era un país que había que regenerar, ¿no? Era un país degenerado porque la manera en que logró su independencia no le permitió quitarse las ataduras de lo que vendría a ser la leyenda negra del Imperio Español, ¿no? Un territorio lleno de una población indígena, desconectada de sus orígenes, de su identidad, y por lo tanto una nación que su imagen democrática y republicana era muy débil, y por lo tanto la expedición tiene por objetivo no una conquista, nunca se manejó en el argot diplomático francés la idea de conquistar México, sino la idea de regenerar, es decir, crear un gobierno estable que permitiera reconstruir las bases sobre las que México se había construido, y de ahí la importancia de retomar todo el bastión arqueológico que ya se conocía en Francia sobre México, de que México había que unirlo con el pasado indígena y de alguna manera hacer de el territorio y del país una, si no una república, sí por lo menos un territorio, una especie de imperio subordinado al segundo imperio francés, pero que pudiera paulatinamente abrazar las luces de Francia. Si ustedes observan este mapa, es un mapa diseñado en Francia sobre cómo evolucionó la expedición de México. Van a ver ustedes que en realidad hasta 1867, que son los territorios en azul, finalmente son los territorios con los que se queda Maximiliano cuando prácticamente se queda solo, ya como gobernante de México, con independencia de la Armée francesa. Pues van a ver ustedes que del 62 al 67, en realidad, el llamado Segundo Imperio y la intervención francesa nunca pudieron ocupar totalmente el territorio. Es decir, nunca hubo una ocupación total del territorio de México, y las ocupaciones parciales que pueden ver ustedes, digamos, a partir de los puntitos azules que son al mismo tiempo capitales de lo que hoy son estados o regiones de la República Mexicana, van a ver ustedes que salvo el trayecto tradicional de origen virreinal, que es Veracruz, Puebla, México, Querétaro, que fue la ocupación más fuerte de la Armada Francesa, pues hacia el norte del país la ocupación fue muy irregular, muy compleja e inacabada. De tal manera que en términos estrictamente militares, este mapa muestra muy bien, y es un mapa francés, no es un mapa mexicano, muestra muy bien que la resistencia, no solo republicana, sino la resistencia popular de las guerrillas, los chinacos, lo que ustedes le quieran llamar, fue mucho más grande de lo que se imaginó la Armada Francesa, no solamente desde el fracaso de Lorenzés en Puebla, sino también los fracasos de Achille Bazaine, que literalmente se desespera porque no pueden controlar completamente el territorio, y además la disputa que se da entre Maximiliano y Bazaine, porque el emperador Maximiliano pues quiere gobernar con una armada propia, con los húsares y con la armada, la corte de belgas y de austriacos y húngaros, con los que Maximiliano estaba mucho más familiarizado por razones culturales y por razones históricas de su propia familia. De tal manera que siempre desconfió de la Armada Francesa y sobre todo de Bazaine, y esto va a provocar conflictos graves porque Bazaine lo que le reporta a Napoleón III es que Maximiliano es un incompetente, es un pésimo militar, que no tiene el control, que no se deja gobernar, que prácticamente es el responsable y el culpable de que el éxito de la expedición se haya convertido en un fracaso.
Esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque es una foto de Maximiliano y Carlota cuando eran recién casados. Es decir, es una foto francesa, publicada en Francia, cuando recién se habían casado, ¿no? Cuando Maximiliano pues regresa de sus primeros viajes a España, ¿no? Donde fue a conocer las tumbas de sus ancestros, porque él es descendiente de los reyes católicos de alguna forma, ¿no? Y de el emperador también, ¿no? De Carlos el emperador, de Carlos V, y trata un poco de recuperar sus raíces, eh, digamos, del Sacro Imperio y de la parte de los Austrias que habían gobernado España. Poco tiempo después, bueno, está el incidente de que él se enamora de esta princesa Amelia de Portugal, ¿no? De los Braganza, con la cual tiene un amorío aparentemente muy importante, y de hecho creo que su primera oferta de matrimonio iba de ese lado, lo cual era lógico porque pues Maximiliano, siendo descendiente de la casa de Habsburgo, pues evidentemente está buscando, y su familia también está buscando, que tenga raíces cercanas a lo que fue el antiguo imperio de los Austrias en la península ibérica, de tal manera que la unión con los Braganza hubiera sido algo muy interesante, pero como ustedes saben, la princesa Amelia muere de tuberculosis y esto prácticamente rompe sus planes. Y al poco tiempo, pues en una alianza política entre la casa de los Habsburgo en Viena y la casa real belga, que tiene una rama también del Sacro Imperio y otra rama descendiente de la monarquía de Luis Felipe de Orleán, pues van a buscar negociar una boda política que permita una alianza estratégica de este corredor austriaco-belga que pudiera en un momento dado mantener su autonomía, por un lado, de la agresiva presencia del eje Berlín-San Petersburgo, que ya empezaba a cobrar notable fuerza, como una fuerza de reacción contra las luces francesas, que a pesar del autoritarismo imperial de Napoleón III, pues intentaba, con el pretexto de expandir las virtudes de la liberté francesa, a las autonomías, independencias desde Rumania hasta lo que viene a ser la unificación italiana. De tal manera que esto genera una boda política y es cuando Carlota aparece, Carlota de Bélgica, aparece como la consorte del príncipe Maximiliano de Habsburgo. Bueno, aquí hay una cantidad enorme de chismes, no me voy a meter en ellos. Si esta boda fue realmente un acto de amor de Maximiliano hacia Carlota, las fuentes nos van a decir que hasta cierto punto la boda hubiera sido un éxito si realmente Maximiliano hubiera conseguido lo que quería, que es que con el apoyo de la Casa Belga y de la rama de Luis Felipe de Orleán, de los Orleán, hubiera podido mantenerse no solamente como virrey del Véneto, sino que hubiera tenido mayor capacidad de acción dentro del imperio austrohúngaro, que era finalmente lo que Carlota también quería, es decir, no se iba a casar con cualquier príncipe, ya quería casarse con un príncipe que le pudiera garantizar un trono, que le pudiera garantizar, si no un imperio, sí una posición destacada desde la perspectiva de lo que eran las potencias europeas en disputa por territorios y por influencia diplomática en aquellos años. Bueno, esta es una imagen un poco rara de un periódico francés, el Épinal, ¿no? Que era un periódico que se destacaba por hacer grabados y figuras y caricatura incluso política en la época del famoso fusilamiento de Maximiliano, ¿no? Esta es una versión de las muchas versiones que hay, no solamente la de Monet es la que a veces se conoce como la clásica, pero en realidad hubo muchas representaciones del fusilamiento de Maximiliano. Esta es muy pintoresca porque muestra desde la perspectiva del periódico, ¿no? El 19 de junio del 67, una visión de la Armada Mexicana muy particular, ¿no? La vestimenta y
la manera elegante, ¿no?, en la que está presentado el comando militar. Queremos entender que General Escobedo está al centro, ¿no? Yo creo que si Escobedo lo viera diría no me parezco a él, pero eso no importa. Lo que importa es esta representación hecha desde Francia, periódico francés, ¿no?, que está mostrando, ¿no?, a este Maximiliano y a sus dos generales, suponemos que es Miramón y Mejía, despidiéndose hipotéticamente de cura católico que les da los últimos óleos, ¿no?, antes de su fusilamiento, ¿no? Es una representación que contrasta con la de Monet y la de otros grabadistas y pintores de la época, donde la Armada mexicana va de elegancia a una armada indígena campesina, ¿no? Entonces, aquí va a depender mucho de la guerra de imágenes que se dio en la época respecto a si la muerte de Maximiliano es producto de una debilidad, de una incapacidad, de una torpeza, o si es producto de la brutalidad y la incomprensión de los republicanos liberales, juaristas, desalmados, que no fueron capaces de aceptar las lágrimas ni de Carlota ni de la princesa de Salzal. Bueno, ahora vámonos al tema de la historiografía dominante actual, tanto en Francia y luego vamos a ir viendo en varias partes del mundo, para ir entendiendo dónde está realmente el legado de Maximiliano a 160 años de distancia, que es el tema que nos ocupa. En un libro muy reciente, publicado en Francia en el año del 2022, ¿no?, por un antiguo profesor mío de la Sorbona, Dominique Parjot, con Eric Anso, publicaron con una cantidad de historiadores realmente muy, muy fuertes que han trabajado el Segundo Imperio Francés durante los últimos 40 años, este texto que se llama L'Empire Libéral, el Imperio Liberal, ensayo de una historia global. Y en este texto, es un libro bastante interesante, los autores hacen un balance historiográfico prácticamente de qué significó el imperio de Napoleón III, la parte oscura, pero sobre todo la parte más brillante, que es lo que le llaman a ellos el imperio liberal, es decir, los últimos 3 años del gobierno de Napoleón, del 67 al 70, y un poco tratan de explicar por qué Sadowa, por qué Sedan, por qué la derrota del imperio y hasta qué punto, qué es lo que Napoleón III hereda a la Tercera República Francesa en términos de expansión industrial, expansión científica, expansión cultural, que es lo que a veces se ha borrado en la historiografía francesa por los horrores del fracaso del imperio. De tal manera que en esta historiografía los autores tratan de subrayar los beneficios y la reevaluación historiográfica de un descubrimiento de la última fase del imperio, que es el imperio liberal, donde hay una enorme riqueza cultural, económica, social e incluso imperial e internacional, porque con todo y el fracaso de Sedan, el imperio logra mantener su influencia colonial, ¿no?, en el Dom-Tom francés, en Argelia, en la Indochina. Y claro, aquí lo interesante, por eso lo puse, es que en todo el libro, solo en una sola página, en una sola, hay una mención al caso de México. No vuelve a haber ninguna en todo el libro, y solamente para decir algo muy curioso, que lo que había pasado en México era el reflejo del fracaso del imperio en América. Es decir, para estos historiadores, que no son cualquier cosa, aquí los tienen abajo, ¿no? Muchos de ellos son verdaderamente grandes historiadores de la historia de Francia, pues lo que pasó en México prefieren no tocarlo. De hecho, yo cuando hablé con Dominique Barjot, que él me regaló personalmente el libro en un congreso en París en el año 22, y él sabía que yo acababa de publicar Delirios Imperiales y que he trabajado la intervención francesa, me decía, ojalá usted un día o alguien de sus alumnos haga el libro de lo que fue el Segundo Imperio Francés en México con una mirada global y nos enseñen realmente qué pasó en México, me decía Dominique Barjot, porque para ellos lo que pasó en México es un fracaso brutal del imperio y por lo tanto ni siquiera meten el tema de México dentro del dominio colonial imperial. Hablan de Argelia, hablan de la liberación de Italia, hablan de Indochina,
hablan de el acercamiento con los Balcanes, pero cuando se habla de América Latina, el tema de México es ahí nos equivocamos, fue un profundo fracaso y bye, no queremos explicar más y adelante. Interesante esa observación. Bueno, aquí tenemos una foto, perdón que no tengo la imagen mejor, lo que pasa es que es un libro que acaba de salir de José Iturriaga de la Fuente, que ya saben que es un escritor novelesco, historiador. Este es un libro que acaba de salir apenas, de hecho lo tengo, por acá lo tengo, literalmente lo tengo aquí en la mano, porque me lo acaba de dar el autor, de hecho platiqué con él apenas, que es un texto que habla de la vida de Carlota en la hacienda de Mucuché, en Yucatán, en el famoso viaje que Carlota hizo en el 65 a esta hacienda, y el libro que acaba de salir por la editorial Las Ánimas, que es un libro muy interesante, pues es una novela histórica sobre la vida de Carlota en Yucatán. Tuve que tomar la foto así porque hay derechos de autor, en fin. Entonces, lo interesante aquí es que Iturriaga de la Fuente, en esta novela, a través de Carlota, trata un poco de mostrar un poco el carácter de Maximiliano. Y lo pongo acá porque entender a Maximiliano, al archiduque, Maximiliano de Habsburgo, muchas veces es quizá más interesante verlo a través de los ojos de quienes convivieron directamente con él, porque él de México prácticamente deja pinceladas. Las mejores memorias de Maximiliano se editaron y se escribieron de los viajes que él hizo antes de llegar a México. Más adelante hablaré de eso. Pero la mejor retratista y quizá el mejor intérprete de quién era Maximiliano de Habsburgo en México es sin Carlota de Bélgica. En este texto, el autor resaca algunas pinceladas de cómo Carlota supuestamente entra en un estado de shock mental y de locura, que es la manera fácil de zafarnos de Carlota, ¿no? Hasta 1927, para no tener que meternos más con su vida. Pero si le rascamos a la Carlota de carne y hueso, vamos a entender que esa supuesta locura, pues no era locura, era más bien un choque efectivamente mental, pero porque estaba perfectamente consciente de que lo que ella no podía perdonar de lo que había pasado con Maximiliano no era la supuesta infidelidad o los supuestos paseos de Cuernavaca del emperador, si estuvo enamorado toda su vida de Amelia de Portugal, si contrajo sífilis de una princesa o de una mundana en el Brasil, si tuvo o no hijos naturales, etcétera, etcétera, sino lo que parece ser que realmente devastó a Carlota fue lo que ella consideró la gran traición de Napoleón III. Es decir, que Napoleón III había traicionado a su marido, no había cumplido con la promesa que le hizo en las Tullerías a Carlota en el 66, de mantener la armada, proteger a Maximiliano, y si él no pensaba regresar a México, que era lo que ella no quería, que él fuera un emperador hasta el final por su estirpe austriaca, pues que lo protegiera y lo defendiera hasta el final, cosa que Napoleón III no pudo cumplir o no quiso cumplir. Y entonces esto es algo que le va a doler a ella el resto de su vida. Es interesante mostrar que mucha gente dice, bueno, de alguna manera podría ser el enojo sabiendo que a lo mejor su esposo, Maximiliano, había sido probablemente hijo de Napoleón II. Este es un chisme, sobre todo francés, de la época, ¿no? Un poco para atacar a Napoleón III, los que denostaban a Napoleón III en Francia, pero en realidad nunca fue probado, nunca fue demostrado que esto fuera cierto. Lo que sí es cierto es que Carlota viene de la dinastía de Luis Felipe de Orleán, por lo tanto, es una Borbona, es de origen Borbón, y por lo tanto tenía razones históricas para detestar a un Napoleón, ¿no? Entonces, digamos que esto está en el origen hipotético de esta tremenda crisis nerviosa en la que finalmente austriacos y franceses convienen de manera muy
diplomática, mantenerla encerrada en el Castillo Real de Bélgica, donde va a permanecer hasta su muerte en 1927. En este libro de Delirios Imperiales que comentaba mi amigo Manuel Ramos, nosotros publicamos aquí pues una síntesis historiográfica en 3 partes de lo que fue la intervención francesa, y obviamente de aquí vale la pena comentar la parte final de esta obra, en la cual llegamos a la conclusión de los coloquios que organizamos sobre la intervención francesa, autores franceses y mexicanos, que uno de los grandes legados del imperio de Maximiliano tenía que ver sobre todo con la cuestión cultural y con la cuestión del impulso a las artes y a la ciencia, con la Academia de Ciencias del Segundo Imperio de México, ¿no? Y también con el origen del derecho notarial en México, con lo que fue el Estatuto del Imperio, que intenta crear un modelo de organización territorial en un sistema de prefecturías y tribunales, incluso correccionales, muy al estilo del modelo francés, ¿no? Esta era la parte más francesa del legado de Maximiliano, pero había también una parte muy influida por su tradición austriaca, que de alguna manera pues dejaron una huella importante en el futuro cultural y sobre todo científico del país. Y aquí hay una frase ahí está muy chiquita, pero se los voy a leer, de doña Eugenia Revueltas. No tuve el honor de ser su alumno en la UNAM, pero es una gran profesora, además es la madre de mi gran amigo Silvestre Villegas, ¿no? Que escribe este ensayo que en el libro este de Delirios que se llama Y el príncipe salió liberal, y fíjense la hipótesis que ella maneja sobre Maximiliano. Dice, podemos aventurar la idea de que si no hubiese insistido tanto Maximiliano en ser mexicano, en vestirse como mexicano, contribuyó a su muerte, pues dejó de ser miembro de la realeza más rancia, descendiente de la familia que había conquistado el Nuevo Mundo, el que protegía a los indios, el que hizo el paseo más bello de esta ciudad, para ser únicamente el extranjero, el extraño enemigo, pero no el encanto entre los liberales, porque aún reconociendo su identidad ideológica, no dejó de ser el invasor. Usigli, en este famoso texto, ¿no? Los comentarios a su corona de sombras, una obra que casi ya nadie conoce hoy en día, ¿no? Que la muerte y el grito de ¡Viva México!, que es lo que supuestamente grita Maximiliano en el momento de su fusilamiento, lo hace nuestro. Y luego, parafraseando a Fernando del Paso, en sus Noticias del Imperio, nos dice, Fernando del Paso nos invita a que hagamos un ejercicio de imaginación para pensar en una muerte mejor para Maximiliano, más a nuestra imagen y semejanza. Esta es una interesante observación desde el punto de vista de la literatura histórica, que hace ver que el Maximiliano, que está prácticamente quedándose solo en un imperio que deja prácticamente de existir después de 1866, es un Maximiliano que, o por convicción o por oportunismo, porque las dos vertientes pueden ser reales, decide intentar algo que ya Erika Pari también ha trabajado en su libro sobre para mexicanizar el Segundo Imperio, ¿no? Intentó de alguna manera congraciarse tardíamente con el pensamiento liberal mexicano al tratar de convertirse en un mexicano más. En realidad, en mi opinión, creo que en parte es cierto lo que comenta doña Eugenia, en el sentido de que quererse mexicanizar le salió peor, porque pues obviamente los liberales vieron como un insulto que un invasor extranjero quisiera sustituir valores de identidad liberal mexicana a su manera. Puede ser que esto haya sido, digamos, un acto que jugó más en su contra que a favor, pero a mí me parece que en realidad lo que realmente condenó a Maximiliano al paredón no fue tanto su osadía de sentirse mexicano, sino su terrorífico y mal asesorado decreto
de marzo de 1865, cuando deja fuera de la ley a los republicanos, los considera bandidos y los condena a muerte. Esto fue un gravísimo error de su administración, probablemente empujado por un desesperado y torpe Bazaine, que ya no sabía qué hacer para controlar a las caballerías rebeldes y poder capturar a la República Errante que se encuentra en el norte del país. Me parece que esto pesó más, si ustedes revisan el juicio con el cual es condenado a muerte, pues lo que siempre le van a estampar a sus abogados es que pueden alegarse que el decreto del 25 de enero de 1862 de Juárez haya sido un decreto ilegal, porque fue hecho bajo condiciones extraordinarias, cuando México todavía no estaba en guerra, y por lo tanto esto no se podía hacer porque la Constitución no lo facultaba, y además la Constitución del 57 prohibía la pena de muerte por delitos políticos. Pues los fiscales, ¿no?, que lo condenan dicen, pues usted puede alegar eso, pero ¿qué va usted a alegar del decreto del 65, donde este señor condena a muerte a todos los rebeldes republicanos en nuestra propia patria? Así que hágale como quiera, pero esto es un tema de Estado, ¿no? Yo ya lo escribí también en un ensayo, publicado en el INERM hace tiempo, donde trato de explicar por qué Juárez aplica la razón de Estado para fusilar a Maximiliano de Habsburgo, y que creo que eso pesó más que la osadía de sentirse mexicano por un momento. En una obra poco rara, que aquí en México casi no se conoce o no se conoce, no lo sé, la verdad, a lo mejor Manuel me saca del apuro, pero en un libro publicado en Barcelona, que es la versión española de la enciclopedia Napoleón III, que se publicó en 4 volúmenes en Francia, esa es la versión española, y además está ilustrada. En el tomo 4 de Montaner y Simón Editore de 1899, que por pura suerte, la verdad, me topé con el libro en esas ferias de libro que hay en España de repente, ahí por el Paseo de Castellana, ¿no? Me lo topé, ¿no? Y el libro literalmente me dijo, cómprame. Y cuando vi que el tomo 4 hablaba de México, dice, ah, caray, pues sí, vamos a ver, ¿no? Y me llevé una buena sorpresa con este libro, porque en este texto de 1899 ya se narra, en la parte final, que es la que pongo acá, ya se narra desde ese momento la conjetura de si Maximiliano había traicionado a Miramón y Mejía cuando los van a fusilar, intentando sobornar a Mariano Escobedo a través del famoso coronel Miguel López, ¿no?, para preparar su escape, o si Miguel López toma las monedas que le da Maximiliano y lo traiciona a él y lo vende con Mariano Escobedo para salvar su vida el propio López, y con esto apresar a mejor dicho, perdón, ya estaba preso, más bien no aceptar la negociación de un salvoconducto que le hubiera permitido a Maximiliano abandonar el país. Aquí la conjetura que hacen los redactores de este texto es que en realidad pareciera ser que lo más creíble es que Maximiliano sí quiso sobornar, quiso comprar a Mariano Escobedo, pero obviamente por su investidura lo va a hacer de manera secreta con Miguel López, para ver si esto podía facilitar que fuera exonerado y pudiera ser deportado. Pero que al mismo tiempo Maximiliano no quería que esto fuera del conocimiento de Miramón, sobre todo de Miramón, más que de Mejía, porque obviamente se iba a ver muy mal que el fallido emperador pues anduviera buscando zafarse de la ejecución y dejar a sus dos grandes y leales jefes militares a su suerte, lo cual se hubiera visto francamente muy mal. Yo creo que para la imagen posterior de Maximiliano, quizás sea más conveniente pensar que Miguel López lo traicionó a él y lo entregó, ¿no?, por unas monedas, porque es cierto que a López le perdonaron la vida, pero quizá si uno revisa las conjeturas de Concha Lombardo sobre Miguel Miramón y el libro que yo escribí sobre Miramón y lo que se ha escrito sobre Miramón,
me hace pensar que Miramón sí llegó a creer que Maximiliano era un hombre débil de carácter y proclive a la traición, y que probablemente lo que pasó, porque de eso se enteró Miramón, de los extraños comportamientos de López, sí llegó a pensar que en realidad Maximiliano estaba más preocupado por salvar su pellejo que por disculparse con él o con Mejía del fracaso, ojo, de un imperio con el cual Miramón nunca estuvo de acuerdo. Esto es importante dejarlo en claro. Miramón nunca apoyó el imperio francés en México. Esto es un error que se comete en la historiografía. Miramón en realidad está buscando ser el líder del Partido Conservador, es antijuarista, por supuesto, y está a favor de tirar abajo la Constitución del 57, pero nunca estuvo a favor de traer un príncipe extranjero a México. Él nunca participó en la negociación para traer a Maximiliano, incluso estando en Francia, y cuando él viene a México es llamado por Maximiliano, porque Maximiliano no lo quería en México, por los celos que Bazán tenía contra Miramón, porque Miramón era infinitamente mejor militar que Bazán, y por lo tanto, Miramón se la pasa gran parte en el exilio. Miramón regresa a México porque Maximiliano lo manda a traer, porque está desesperado, después de que en Orizaba Bazán le dice, aquí ya está el barco que te va a llevar directamente de regreso a Europa, y Maximiliano dice, no, he decidido quedarme y continuar con mi propio gobierno. Y ahí es cuando trae a Miramón y dice, ayúdame a salvarme porque necesito un jefe militar con talento. Miramón regresa con la idea de salvarlo, pero más con la idea de poder negociar con los republicanos, ya como militar mexicano, y tratar de recomponer un gobierno que estaba hecho un desastre. Pero bueno, eso es otra historia. Y luego vamos a ver lo que deja Maximiliano fuera de lo que ya conocemos en la literatura histórica mexicana o la versión francesa sobre el imperio, y que en la literatura francesa el tema de Maximiliano es muy menor, ¿no? Prácticamente no tiene importancia, pero fíjense ustedes que no hay que olvidar el lado húngaro de Maximiliano, que es algo que desde México nos cuesta trabajo entender. En realidad, Maximiliano, revisando sus memorias de viaje, ¿no? Y revisando sus alianzas político e incluso las razones por las cuales se casa con Carlota, entonces eso es interesante retenerlo. Maximiliano tiene un lado húngaro muy fuerte, incluso hablaba húngaro, y conocía los problemas que estaban pasando en Hungría y en la frontera con Serbia y el problema de Rumanía, de tal manera que en la literatura que hay en lengua húngara, alemana e inglesa, pero de autores húngaros, se manejan temas muy interesantes, desconocidos de la vida de Maximiliano, que fueron muy interesantes para la historia de Hungría y la historia, digamos, de lo que viene siendo la Italia austriaca. Esta imagen que ven de Maximiliano y Carlota es una imagen húngara que se hizo en Hungría, en Budapest, sobre el emperador, o sea, como emperador de México, pero que tuvo impacto en Hungría en la época. Es una imagen un poco rara, no es conocida entre nosotros, pero muestra la importancia que tenía para la parte húngara del imperio, la connotación del emperador Maximiliano. De hecho, Maximiliano mandó traer dentro de la composición de su corte en México un fuerte componente de militares húngaros, que era con los que tenía mayor confianza, incluso que de los austriacos. Tema muy interesante, muy mal estudiado en México, pero está muy bien estudiado en la literatura húngara contemporánea. Aquí tenemos también en un texto de autores húngaros el escudo de armas del Segundo Imperio, que se dio a conocer en Hungría, ¿no? Con respecto a México, y bueno, pues es el escudo que conocemos. Y fíjense ustedes aquí cómo, vaya, si uno revisa con un poquito de calma el escudo de armas y ve uno el águila
devorando la serpiente posada en un nopal. Esta idea es muy sansimoniana, es muy de Michel Chevalier, es decir, esta idea de que, a ver, vamos a rescatar a México, ¿no? Vamos a enderezar a México, pero no le vamos a borrar su identidad, ¿no? Esta era la lógica ilustrada, sansimoniana, del lado francés del imperio, con la cual Maximiliano hizo clic muy rápidamente. ¿Y por qué hace clic Maximiliano? Porque este famoso liberalismo que se dice de Maximiliano, en realidad es producto de que del lado de las guerras independentistas y de unificación italiana, Solferino y Magenta, que Maximiliano las va a vivir de carne y hueso, Maximiliano aprende la pedagogía política del liberalismo francés, no en Francia, sino en el Véneto y en sus distintos viajes. Y llega a la conclusión, ¿no?, de que a pesar de que es un príncipe católico y es decididamente católico, también es partidario de libertad de cultos y de que el Estado debe mantener el regio patronato de los negocios eclesiásticos. Y además es muy sensible a la identidad regional. Había estado en el Brasil, a diferencia de Carlota, que no había conocido América, Maximiliano ya había estado en el Brasil, ya tenía una experiencia con el continente americano, y el hecho de que el escudo de armas retomara un valor simbólico de una pretendida identidad azteca mexicana, tal como lo concebían los sansimonianos franceses, pues era una muestra de que este imperio tenía por objetivo continuar una obra civilizatoria que se había interrumpido por el negro pasado español. Y luego tenemos el chisme, ¿no?, de Justo Armas, que seguramente algunos de ustedes por ahí lo tienen bien guardado, ¿no? Los investigadores húngaros y alemanes, ¿no?, han explicado el entuerto del famoso Maximiliano del Salvador, ¿no?, el famoso Justo Armas, que supuestamente es Maximiliano disfrazado, y que con esta hipótesis de que Maximiliano era masón, igual que Juárez, Juárez lo perdonó, le pusieron un doble, ¿no?, como en las películas de Hollywood, y luego, pues, escondidas, escapa y reaparece en El Salvador con el nombre de Justo Armas. Hay toda la investigación de esto que se hizo en Hungría y en Alemania, y hasta ADN se tomó de una muestra de este señor que aparentemente estaba enterrado en El Salvador, o sigue enterrado en El Salvador, la República de El Salvador, y se llega a la conclusión de que el hombre tenía efectivamente genes y un ADN que lo hermanaban con algún pariente de origen germánico, pero de ahí a que fueran los genes de Maximiliano, pues no. Pero que tenía un parecido enorme, y por lo tanto yo creo que mi querido Justo Armas, si no era Maximiliano, aprovechó muy bien el mito para obtener las prebendas que pudo en El Salvador hasta el año de su muerte. Bueno, la parte final de mi exposición es un poco un recuento historiográfico de cómo va este estudio de la expedición francesa, que no está dedicada a Maximiliano. Maximiliano aquí aparece como un personaje menor, ¿no?, sobre todo, ya lo dije, en la literatura francesa. En la literatura mexicana también es un personaje menor. En la austriaca, obviamente por razones obvias, sobre todo en los últimos trabajos de Konrad Ratz, ¿no?, algunos publicados en México y otros siguen en alemán en Austria, pues la imagen de Maximiliano es mucho más meticulosa por ser justamente el origen de los historiadores que escriben sobre el Segundo Imperio, pero tampoco le dan gran luz a Maximiliano. Lo ven como un liberal ingenuo, incapaz de gobernar un territorio que nunca conoció y comprendió del todo, que era un hombre más bien oportunista, más que bien intencionado, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí continúan estas historiografías. Yo me voy a centrar en esta parte final que a mí me llama mucho la atención, que tiene que ver con lo que podríamos rescatar de un legado en términos de historiografía sobre Maximiliano a la época actual. En esta biografía que hay sobre Maximiliano de Habsburgo, es una biografía histórica, es de las más viejas, es historiografía que viene desde el año de muerte de Maximiliano hasta la primera mitad del siglo XX, y obviamente vamos a ver aquí cómo hay sobre todo
autores americanos que van a escribir mucho sobre Maximiliano. ¿Y por qué? Porque en la literatura en inglés sobre Maximiliano es muy importante ubicar el final del Imperio Napoleónico como el fracaso de una aventura imperial que fue repelida por un México republicano que abrazaba los principios fundamentales del monroísmo, es decir, América para los americanos, ¿no? Los textos de Michelle Cunningham, ¿no? Es muy interesante, es una tesis doctoral del 2001, ¿no? Sobre Mexico and the Foreign Policy of Napoleon III, que es muy interesante porque muestra justamente por qué México pudo decir segunda independencia de América, que es lo que se sigue festejando actualmente en los Estados Unidos. Y luego la legitimación del Segundo Imperio es un estudio más detallado que escribió Robert Duncan en Mexican Studies sobre el Maximiliano. En fin, hay toda una biografía en inglés de autores americanos que continúan el viejo trabajo de los Hanna, ¿no? De Alfred Hanna y de Katin Hanna, que fueron muy pioneros cuando escribieron Napoleón III en México, que hay una edición histórica del Fondo de Cultura Económica, que mis papás y mis abuelos leían, no sé si los de ustedes, pero que fue un texto muy, muy precursor de dos autores americanos sobre qué fue este imperio napoleónico en México, ¿no? Están los trabajos viejos de Bertita Harding, de 1934, una primera historia en inglés sobre Maximiliano y Carlota, y en fin, está la colección privada de Mi vida, que es una síntesis que se escribió en Londres en 1868 sobre las memorias de Maximiliano en Habsburgo, que por cierto, hay una colección privada en Puebla que la tiene. Yo la consulté apenas de mi editor de Las Ánimas, que es el propietario de este ejemplar, Recollections of My Life, que es verdaderamente fabulosa, la versión inglesa de su versión original, y que hay un ejemplar en colección aquí en la ciudad de Puebla. Bueno, y luego hay otros textos más. Bueno, está en español el texto de Krause, ¿no? Biografía del poder, que es, digamos, una pincelada de la vida de Maximiliano que ha sido superada ampliamente por la literatura contemporánea. Y luego tenemos acá otros textos de, por ejemplo, una tesis de la Trinity University de San Antonio, de McAllen, del 2015. En fin, hay toda una bibliografía que se ha continuado en lengua inglesa, muy interesante, que pueden rascar más cosas interesantes de Maximiliano. Pero yo me quedo con el texto de Edward Shawcross, publicado recientemente en el 2021, que se llama The Last Emperor of Mexico, The Dramatic Story of the Habsburg Archduke Who Created a Kingdom in a New World. Este es un texto verdaderamente fabuloso, fabuloso, porque toca todos los chismes, todo lo que se ha dicho de Maximiliano, que si tuvo hijos naturales o no. Para el quien le encanta el chisme en serio, el texto le da bases para que vayamos de una vez por todas aclarando qué pasó con Maximiliano, pero sobre todo el tema de la sucesión dinástica en caso de que Maximiliano muriera, que es un tema sobre el cual casi nadie reflexiona en el México de hoy, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los nietos de Iturbide, que son adoptados por Maximiliano? Porque Maximiliano quiere reconocer un linaje mexicano en caso de que él estuviera ausente o muriera. Esto es interesante porque es la parte mexicanizada de Maximiliano, poco conocida, en la que él reconoce que hubo un primer imperio mexicano y que ese primer imperio debería de ser el heredero natural de su imperio cuando él faltara. Y por eso adopta a los nietos de Iturbide. Y el libro de Shawcross es un muy buen análisis de qué pasó con esta adopción, cómo estuvo el problema de la legitimidad de los nietos, qué pasa con los nietos cuando es fusilado Maximiliano. Sabemos que uno de ellos es hijo de una madre americana, de Alicia Green, y Maximiliano en su última voluntad dice, este nieto pues devuélvanselo a su madre, que además lo había peleado la madre antes, quería que se lo devolviera y nunca se lo devolvió, pero cuando lo fusilan dice, devuélvanselo porque es su nieto legal, bueno, es su hijo, perdón, legal,
y yo lo adopté como nieto, pero pues ya este imperio ya se acabó, el nieto debe regresar con su madre. Es una historia que da para 1000 novelas interesantísimas. Ahora que mi colega Jaime Arenal va a cerrar este curso la próxima semana con el tema del primer imperio y el balance del primer y segundo imperio, pues a lo mejor les va a platicar sobre esto con mayor detalle. Es un texto verdaderamente interesantísimo y muy reciente sobre el tema. Y bueno, acá les pongo también legados que deja Maximiliano en el mundo contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí está la edición en inglés de Recollections of My Life, la versión en 3 volúmenes que se puede consultar. Ahí pueden hacerle clic. Yo este documento lo dejo para el Centro de Estudios, para que lo tengan ahí. Si alguien quiere de ahí sacar la información dándole clic a estos links, lo puede hacer. Y ahí pueden ver muchísimas cosas sobre la vida de Maximiliano, su experiencia en España, su experiencia en el este de Europa, su experiencia en Brasil. Verdaderamente era un hombre amante de la naturaleza, era un naturalista nato, completamente naturalista, un hombre muy romántico, con una gran cultura, hablaba muchos idiomas, ¿no? Incluso, repito, hablaba de manera normal el húngaro. Y bueno, hay un texto de Martin Percy, que fue un militar cercano al general Sherman, que fue de los militares que negociaron con el Departamento de Estado, con Mr. Seward, cuando Estados Unidos le está pidiendo a Benito Juárez, ¿no?, por conducto de Matías Romero, el indulto para Maximiliano, que conservó un archivo hermoso que se llama Maximilian in Mexico, que es un archivo militar de militares americanos, compilado por Martin Percy, que se puede consultar, ¿no? Y luego está un reporte que también se puede consultar sobre una evaluación que hace el presidente de los Estados Unidos, mandó pedirla, era la llegada de Abraham Lincoln al poder, sobre lo que estaba pasando en México después de 1862. Son documentos del Departamento de Estado, se pueden consultar, ¿no? Luego hay una composición americana muy interesante, es una partitura completa que se llama Get Out of Mexico, que se puede consultar, que fue una partitura aparentemente de autor desconocido que se hizo en los Estados Unidos con el grito de Get Out of Mexico para gritarle a el imperio francés en México que se largara del país, ¿no? En fin, hay un YouTube, un reportaje sobre Maximiliano, y no sé si ustedes sepan que pasó a la historia una composición muy bella de Franz Liszt, este gran pianista húngaro, que en su obra Année de Pèlerinage, Años de Peregrinaje, en el movimiento sexto de su marcha fúnebre, está dedicada a Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Es una obra que se estrenó en 1883 y se puede reproducir hasta el día de hoy, y que México es literalmente desconocido. Y luego tenemos toda la bibliografía que este historiador Salasi nos reúne en este web, ¿no?, de la conexión húngara de Maximiliano. Hay cosas en alemán y en inglés que se pueden leer. Húngaro, la verdad que está medio difícil, ¿no? Yo no leo húngaro, entonces no. Vaya, si alguien de ustedes lo puede hacer, hágalo. Hay infinidad de cosas que se pueden ver ahí. Y luego los autores húngaros sobre Maximiliano más conocidos, como este resumen que hace Lynn Foster sobre Panónica Holding de Budapest, que tiene una gran cantidad de documentos sobre Maximiliano, ¿no? Entonces, luego viene la parte mexicana, ¿no? ¿Qué se ha hecho en México sobre la intervención? Hay muchas cosas, hay muchos autores que se han metido a trabajar. Me llevaría a otro curso a hablar de esto, pero solamente quiero mencionar, ya casi para terminar, 2 obras que yo le comentaba a Manuel al principio, que están en turno. No son obras mías, pero puedo a lo mejor ser parte de la presentación de los libros cuando salgan, que es el libro de Will Fowler, que está prácticamente listo, se llama Maximiliano de Habsburgo, que es una biografía hecha por este gran mexicanista inglés. Ha trabajado muy a fondo todo el tema
de la Reforma, la Guerra de 3 años, ha trabajado el México liberal, y ahora esta biografía de Will Fowler, que espero poderla leer con gran asiduidad. Y también tengo entendido que Aurelio de los Reyes, el UNAM, que no sé si sea el texto del que se refiere Manuel, pero me suena que sí, que va a publicar un gran libro, parece que el gran libro, sobre el impacto cultural de Maximiliano en México. Son 2 obras que hay que esperar, espero que salgan pronto y que las podamos comentar a brevedad. Si ustedes me preguntan, para terminar esta conferencia, clase, sobre qué es lo que yo retomo como historiador en lo personal del legado de Maximiliano de Habsburgo en México, yo les diría que retomaría estos mapas que van a ver aquí. Quizá lo más interesante de las propuestas de Maximiliano y del equipo de científicos que lo rodearon, que ojo, los mejores siempre fueron mexicanos, no fueron franceses. Esto mis colegas franceses lo saben perfectamente bien, ¿no? No tienen ningún empacho de decir, oui, vous avez raison, ¿no? Los mejores científicos que trabajaron con Maximiliano para México fueron mexicanos, no fueron europeos. Y aquí está uno de ellos, que es Manuel Orozco Iberra. Maximiliano le encargó a Orozco Iberra, con un equipo, por supuesto, hacer una cartografía de un proyecto de país nuevo que respetara límites geográficos naturales, comunidades lingüísticas y territoriales y fronteras políticas históricas de México. De tal manera que esta nueva división territorial pudiera hacer que México se pudiera gobernar mejor bajo un modelo, ahí sí francés, de prefecturas, de departamentos, pero con límites geográficos que respetaran límites culturales y límites geográficos. Algo verdaderamente inusitado en la historia de la cartografía territorial de un país. Fue don Edmundo Gorman, el primer historiador mexicano, siendo abogado, porque su primer libro, que se llama Las Divisiones Territoriales de México, fue un libro que escribió siendo abogado, Edmundo Gorman, egresado de la Escuela Libre de Derecho de México, que le llamó la atención esta propuesta de división territorial y que O'Gorman, como abogado, que trabajaba de joven en temas de pleitos de tierras, ¿no? Pensó, si hubiéramos respetado esta división territorial, nos hubiéramos ahorrado todo el pleito agrario de la Revolución Mexicana, nos hubiéramos ahorrado miles de conflictos con las comunidades territoriales. Esta es la famosa división en prefecturas, muy el modelo francés. Son las 8 prefecturas que se propusieron en el imperio para gobernar de manera militar a México. Y vean ustedes, ¿no? Cómo están las regiones, ¿no? Divididas por límites estratégicos. La 7ª, por ejemplo, es toda la frontera de lo que hoy es Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, parte de Oaxaca, con la frontera de Centroamérica. La 2ª es toda la región del Istmo y el Golfo. La 1ª es el centro político del poder, ¿no? En fin, esta es una división muy interesante, pero la más interesante, a mi manera de ver, es esta. Son los 50 departamentos en los que Manuel Orozco Iberra diseña el nuevo país. Este iba a ser el nuevo país del imperio de Maximiliano de Habsburgo, es decir, un país en 50, lo que hoy serían 50 estados de la República, atendiendo a divisiones geográfico-naturales y de origen etnolingüístico, territorial o cultural. Vean ustedes cómo en Sonora hay una fronterita que dice Arizona. Muy interesante, ¿no? Muy interesante lo que eso significa, ¿no? La tradición de los antiguos pueblos yaquis y mayos que están hermanados hasta la fecha con los indios de Arizona, lo cual es real, ¿no? De hecho, son 2 comunidades indígenas que se comunican directamente a través de la frontera. Bueno, aquí ya estaba calculado que hubiera una Arizona mexicana, ¿no? En fin, no tengo tiempo de explicar cada uno de los 50 departamentos, pero es muy sugerente esta propuesta que me parece fue de lo más elaborado y más interesante que México pudo haber rescatado, no sin complicaciones,
en el siglo XX. Esta es la Carta General que finalmente se publica por Orozco Iberra. El original está en la Mapoteca Orozco Iberra, justamente, que está en el Museo del Castillo de Chapultepec, ¿no? En donde ustedes pueden ver ya con detalle la enorme calidad con la que fue elaborada esta Carta General del Imperio. Yo me quedaría con esto. Me parece que de todo lo que se pueda decir del legado de Maximiliano, me parece que esto es de lo más interesante. O'Gorman y algunos otros historiadores y geógrafos mexicanos que han reflexionado sobre estas cartas piensan que si los liberales no hubieran sido tan hígado grande y hubieran aceptado que había propuestas de Maximiliano o del imperio, mejor dicho, que hubieran sido sensatas continuar, México hubiera ahorrado muchos problemas. Yo les diría que en parte sí y en parte no. Es decir, por ejemplo, si México se hubiera decantado por una división como esta, efectivamente hubiéramos tenido mayor capacidad de estabilidad política en el futuro. Pero las razones por las cuales esta carta se pudo haber implementado de manera real eran muy complicadas. Es decir, el México que triunfa, el liberalismo triunfante que sale después de la intervención, es un liberalismo que necesita ganar legitimidad, necesita ganar legalidad, y esto fue muy complicado porque el mismo Juárez pues no pudo estabilizar completamente al país después de su última reelección, muere al año y se arma toda una situación muy compleja de inestabilidad, y cuando Porfirio Díaz estabiliza el país, pues ya era bastante complicado pensar en una reorganización geopolítica como la que proponía el imperio ante la gran cantidad de conflictos regionales y de legitimidades regionales de los militares que habían luchado contra la intervención francesa y que en su corazón y en su identidad profunda no querían saber nada de lo que oliera al Segundo Imperio. Lo dejo hasta acá. Me pidieron 1 hora de intervención, no quiero abusar del tiempo y pues estoy puesto para las preguntas o comentarios que ustedes deseen. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu conferencia tan interesante, con datos realmente para mí muchos de ellos desconocidos y una revisión historiográfica muy importante. Yo quiero nada más decir que una investigadora de la UNAM, la doctora Berta Flores Salinas, que no sé si tú la conocías, Sí, ¿cómo no? ella nos donó aquí al Centro de Estudios su colección particular de los libros que tenía sobre el Segundo Imperio, ¿sí? Muchos de ellos los has tú citado y me pareció, bueno, ella decía qué mejor lugar que el Centro de Estudios, y se le agradecimos enormemente porque, como sabes, aquí tenemos archivos, sobre todo de algunos de los colaboradores del Segundo Imperio. Bueno, pues mira, tuviste un magnífico público. Hay preguntas que yo no sé si tú pudieras irlas leyendo o Sí, quieres, hay algunos comentarios, ¿no? sí, o comentarios, sí. A ver, vamos a ver porque, bueno, es que son comentarios, claro, más que preguntas, no veo manos levantadas, pero por ejemplo, alguien comenta, ¿no? Que Maximiliano quería empaparse de su cultura y su gente, sus costumbres, de ser una persona muy buen carácter y bien educado, eso no sé, no le consta a nadie, pero la empatía del pueblo. Yo la verdad creo que en realidad Maximiliano quería ganarse la empatía de los liberales, más que del pueblo. Claro. El problema de Maximiliano es que reaccionó tarde, porque estuvo muy mal aconsejado por Achille Bazaine. Si Maximiliano le hubiera hecho más caso a Miramón que a Bazaine, probablemente hubiera pactado con los juaristas y hubiera llegado a algún arreglo. O se hubiera tenido que ir del país, pero dejando a México en una condición de mayor estabilidad. El haber sido rodeado y cercado por Bazaine, a quien Carlota odiaba también, ¿no? Fue una desgracia para él, porque Bazaine le rompió los vínculos de negociación con los republicanos y también con una base popular, sobre todo indígena, que en un principio sí habían apoyado al imperio. De hecho, en Puebla hay un trabajo muy bonito de Guy Thompson, ¿no? Sobre los liberales de la Sierra Norte de Puebla, donde él explica cómo las gavillas de Juan Francisco Lucas
habían pactado con los belgas y austriacos que habían invadido la sierra para someterlo a él. Se rinde y dice, me rindo y apoyo al imperio por una condición, respéteme mis tierras, y los austriacos le dijeron, ok, te respetamos tus tierras, es más, te vamos a pagar una indemnización, y se la pagaron, 8,600 pesos de la época en oro, con tal de que dejara de molestar al imperio y se alineara con el imperio. Muchos pueblos indígenas estaban dispuestos a pactar con el imperio, más por razones económico-territoriales que por razones ideológicas. Pero ¿por qué se rompieron estas alianzas? Pues porque Bazaine y los militares franceses tenían otro objetivo. El objetivo de la Armada Francesa en México era garantizar el tesoro y la aduana de México para financiar los intereses de Napoleón en Europa. Napoleón necesitaba una caja chica en México para financiar sus guerras napoleónicas en Europa. Esta idea del imperio latino, de que vamos a frenar a Estados Unidos, era más un pretexto diplomático de Napoleón. En el fondo, lo que quería de México es que México abasteciera las fábricas de Francia. Lo dijo en una carta Napoleón, ¿no? Por ahí circula, se puede bajar, ¿no? Donde él dice claramente, creo que se la está dirigiendo a Michel Chevalier, le dice, mire, está muy bien lo de México, pero vamos a ir a México porque nos urge tener un mercado para nuestras fábricas por lo que se viene en Europa. Entonces, sí, un imperio latino en México, pues está muy bien, pero ¿quiénes son los latinos que van a gobernar México? Pues solamente que sean los mexicanos, porque ¿qué otro latino puede haber? Un emperador que viene de Austria. Está muy complicado. La presión era de Estados Unidos, porque ellos podían abalanzarse sobre México y quedarse con México. Pues era muy poco probable, porque los americanos ya lo hubieran podido hacer desde la guerra del 47 y no lo hicieron. Entonces, era evidente que estaban esperando también qué pasaba en el sur. Cuando los sureños pierden y las huestes de Abraham Lincoln se levantan con el poder republicano, pues ya no había ningún pretexto para decir, necesitamos un imperio latino para contener a los americanos. No, es un problema económico. Entonces, me parece que la desgracia de Maximiliano comienza cuando queda prisionero entre dos majestades, la austriaca, húngara, que es en la que él tenía más confianza, y la francesa, de la que él desconfió toda su vida. Y más Carlota, y eso que Carlota era una Orleans, era más francesa ella que él, ¿no? Y sin embargo, Carlota siempre desconfió de Napoleón III. Luego, alguien me comentaba lo del hígado grande, ¿no? ¿Qué quise decir con el hígado grande? Bueno, imagínense ustedes el enojo, el berrinche de Juárez y de los republicanos, ¿no? Sebastián Lerdo, Iglesias, ¿no? Que vean a un hombre de casi 1,87 de estatura, barba larga, ojos azules, yendo a Dolores Hidalgo a dar el grito de ¡Viva Hidalgo! Y ¡Viva la Independencia! ¿No? Y hacer arengas mexicanas, vestirse de charro, ¿no? Y pasear a caballo vestido de charro en Cuernavaca, ¿no? Y chulear a todas las bellas doncellas de la zona. Entonces, claro, para este espíritu liberal, decir, oye, este tipo, ¿qué le pasa? ¿No? O sea, aparte de todo, quiere ser un igual entre iguales, pues eso no es posible. Entonces, el hígado se les hace grande porque cuando lo fusilan y se dan cuenta que una parte de los proyectos de la Comisión Científica de México son susceptibles de ser viables o discutibles, pues prefieren mejor hacer tabla rasa y decir no, porque eso implica aceptar a los científicos que se quedaron del imperio y darles un cargo de gobierno, lo cual para Juárez era una disputa de legitimidad hasta cierto punto entendible. Cualquier jefe de Estado hubiera hecho lo mismo. Claro, se exilian todos y el que sí lo reconoce y ya el hígado ya se le había desinflado era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que sí peleó, que sí estuvo en la guerra contra el imperio, tuvo la mayor madurez política para decir, no, vénganse de regreso estos sabios que estaban en Europa, que estaban exiliados, porque sí los necesito, porque sí vamos a hacer de México un país grande, y nos vamos a olvidar del imperio, vamos a hacer la paz con Francia. De hecho, Francia restablece relaciones con Porfirio Díaz, ¿no? Lo cual muestra que el hígado ya había adelgazado otra vez
y ya había un proyecto liberal que reconocía la importancia de la cultura francesa, no del imperio en México, pero sí de la cultura francesa en México. Alguien pregunta aquí si hay documentación al respecto entre Maximiliano y Lincoln. Que yo sepa, no hubo comunicación directa, pero si ustedes leen a los autores americanos, sí explican muy bien la geopolítica americana con respecto al imperio, no tanto con Maximiliano, sino con Napoleón III, con el cual sí hay una importante correspondencia, ¿no? Eso hay que leer la historiografía americana, ¿no? Que es bien interesante. Luego, no existen los Goetzen. Bueno, la verdad es que estos Goetzen y Iturbide es todo un tema. En realidad había la hipótesis de que había descendencia de Iturbide en el Imperio Austrohúngaro. La verdad es que esto nunca quedó claro. Sí llegaron a vivir descendientes de Iturbide en Viena y tuvieron un cierto grado de protección. Desconozco qué pasó con el hijo de Alicia Green de Iturbide, que regresó a los Estados Unidos. Creo que hay literatura sobre él, ¿no? Pero yo no la conozco. En fin, es un tema interesante, ¿no? Lo que pasó con los descendientes de Iturbide en manos de Maximiliano sí merece una historiografía aparte, ¿no? No sé si por aquí, quizás sea más fácil si alguien levanta la mano, ¿no? Porque hay tantos comentarios. Ah, que ¿dónde se pueden conseguir los mapas? Están en la Mapoteca Orozco Iberra, en el museo, ¿no? Del castillo. Ahí está en la Mapoteca, se puede consultar sin problema estos mapas. Y luego hay manita levantada. A ver, Daira Martínez. Adelante. Y no, creo que ya se arrepintió. No me oye. Ya, lo de la manita, acá casi no nos funciona. ¿No, verdad? A No. ver. Vamos a ver. Más que nada son muchas felicitaciones las que tienes, ¿verdad? Desde Puebla, acá, Coahuila, bueno, de varios lugares de aquí de la República y del extranjero. Y que por favor te volvamos a invitar pronto. Pues sí, claro, con mucho gusto, claro, claro que sí. Este, A ver, se ah, ha tocado el tema. Ricardo Agustín dice, ¿los emperadores tuvieron coronación aquí en México o solo fue la proclamación en Europa? No, bueno, fue proclamado en Europa y sí hubo una ceremonia de recepción y de, digamos, de entronización en la Ciudad de México. Sí, por supuesto que hubo esa ceremonia, ¿no? En la Ciudad de México, aunque ya llevaban el nombramiento desde su partida de Miramar. Claro, la entronización se hace en las Tullerías, en París, ¿no? Sí. La inicial, ¿no? Luego, Sí. alguien toca un tema aquí que dice, la isla de la Croba y Miramar fueron posesiones del Segundo Imperio Mexicano en Europa. No, porque cuando se hace el Segundo Imperio Mexicano, toda esta región de Miramar ya había sido tomada por los independentistas italianos de Lombardía y del Véneto. Por lo tanto, ya no eran territorios austriacos, ya no pertenecían al Segundo Imperio Mexicano. Óyeme, hay un comentario de Alina Elena Pop. Dice, muchísimas gracias y saludos desde Rumanía, Hungría, es en Ah, vecindad. Y voy a buscar las informaciones de los históricos húngaros. Qué interesante, ¿eh? dígale a esta persona, si me está escuchando, que hay una parte de las memorias de Maximiliano de sus viajes, creo que es el tomo 2, creo, donde hace mención a la frontera húngara y rumana, porque no hay que olvidar que Rumanía va a ser un reino que también se va a adherir a las guerras napoleónicas, buscando su libertad, su independencia con respecto al imperio ruso. Entonces, esto es bien interesante porque Maximiliano estaba al tanto de lo que pasaba en esa zona, porque
su pretensión original de Maximiliano era convertirse en emperador de esa región. En realidad Maximiliano nunca pensó en México. Por eso se casó con Carlota. Y Carlota también por eso se casó con él. No se casaron por amor, una vez que quede claro. Maximiliano estaba enamorado de otras mujeres. Y yo creo que Carlota también estaba enamorada de otros hombres. Pero se casaron porque pues, era la costumbre, ¿no? Porque había un pacto político para el control de Europa Central. Lo que pasa es que cuando todo falla, todo se viene abajo. Napoleón dice, ¿y ahora qué hago con este muchacho que le prometí lo que no le voy a cumplir? Pues mándalo a México y que te componga un imperio allá. Bueno, al final de cuentas le ofreció un imperio, le cumplió, ¿no? Pero Carlota nunca estuvo convencida, Carlota no quería un imperio de esa naturaleza, aunque después ella sí se enamora de México, más que él. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando Maximiliano llega a México casado con Carlota, se da cuenta que ese matrimonio no le sirve en México. No le sirve estar casado con Carlota en México. ¿Por qué? Porque la lógica de México es otra. Él hubiera preferido llegar con una Amelia de origen portugués a México, le hubiera convenido más, o con una princesa brasileña, o de plano emparentarse con una descendiente de Iturbide. ¿Por qué? Porque Carlota en México estaba ya anacrónica con respecto a lo que él pensaba hacer en Europa del Este. Entonces, para la gente de Rumanía y Hungría, sí es bien interesante el tema, ¿eh? ¿Cómo no? Pues para concluir nada más, Julio César dice, no, no es Julio César, dice Jorge Márquez, dice, ¿sabemos cuál fue la forma en la cual llegó el mobiliario, vajillas, ropa, etcétera, de los emperadores de México y que ahora se encuentran en Viena? ¿Cuál habría sido la forma en la cual llegó esto? No, a ver, mira, hay dos versiones, no soy especialista en el tema, pero si ustedes van a Miramar, al castillo de Miramar, yo fui la última vez hace 4 años. De hecho, hay un vídeo muy bonito en lengua alemana sobre Miramar, el castillo de Miramar. Si ustedes revisan el castillo de Miramar, que fue la residencia de Maximiliano, de donde salió para México, van a encontrar una enorme cantidad de vajilla, cuadros, incluso, ojo, hay cortinas decoradas que se fabricaron en Puebla y hay vajilla cromada en oro fabricada en Puebla, toda era fabricada en Puebla. ¿Cómo llegó ahí? No llegó con el barco que lo trajo de regreso, no. Él mandaba por barco estas vajillas para amueblar su castillo de Miramar con artesanía y textiles hechos en México, la mayoría venían de Puebla. Y están en el castillo de Miramar, está todo documentado ahí. Esto llegó mucho antes, esto lo mandó él en vida. Ahora, de lo que hay en Viena, yo no vi gran cosa en Viena, a ver, déjenme pensar. Yo lo que vi estaba en Miramar, ¿no? En Trieste, pero lo que vi en Viena, bueno, si ustedes ven la iglesia votiva de Viena, van a la iglesia votiva, van a encontrar, entrando al lado derecho, un gran mural con la imagen de Maximiliano. Y van a encontrar ahí unas inscripciones, pero eso no tiene nada que ver con que él haya llegado con ese material. Eso lo mandaron a hacer en honor de él después en Viena. Hay una estatua de él en el castillo de Schönenre en Viena, que es donde nació, y ustedes pueden ver su estatua ahí. En el castillo de Schönenre, donde él nace, hay efectivamente vajillas, pero no estoy muy seguro que sean vajillas que hayan llegado cuando él es repatriado. Tengo la impresión que son vajillas de la familia real que están ahí. Eso no lo tengo claro, pero bueno, habría que investigar. Muy bien, pues mira, vamos a concluir, pues, el tiempo prácticamente se nos está agotando. Nuevamente, muchísimas gracias y desde luego que te esperamos aquí con la aparición de estos libros que nos has comentado. Cuenta con la presentación aquí en el Centro de Estudios y respecto al documento que nos vas a mandar, pues también aquí estará para que se pueda consultar por los investigadores o los amantes de este tema que ha despertado tanta curiosidad, tantas preguntas, tantas cosas que nos llevarían horas de estar platicando contigo. Humberto, Sí. muchísimas gracias, de verdad. Ha sido muy, muy interesante tu presentación y como dicen por ahí, que te volvamos a invitar, claro que te vamos a invitar en la medida que tú nos concedas tu generosidad y su tiempo. Claro que Muchísimas sí. gracias. Lo que me dices del documento es en realidad mi presentación, que ya se las mandé a ustedes. Sí, Y en mi presentación, ustedes de ahí pueden picar los links
de la documentación y ustedes la pueden bajar para consultar en Perfecto. el Centro de Estudios Historia de México. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, cómo no. Saludos a Puebla y esperemos verte pronto aquí en México. Claro que sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias y nos vemos la semana entrante con la tercera conferencia que seguramente también será de gran interés. Un abrazo, Humberto. Muchas gracias. Abrazos y saludos a todas y a todos. Muchas gracias. Hasta luego.